El día que me dieron el ascenso que soñé toda mi vida. Volví a casa temprano para celebrarlo con mi esposa. Pero la encontré siéndome infiel, y solo me dijo, eres demasiado bueno para alguien como yo. El día que todo cambió en mi vida comenzó como cualquier otro lunes rutinario, con la diferencia de que esa mañana me desperté con la corazonada de que algo bueno estaba por llegar. Llevaba meses presionando a mi jefe directo para que consideraran mi ascenso, no solo porque sentía que me lo merecía, sino porque objetivamente ya venía asumiendo responsabilidades que estaban muy por encima de mi cargo y de mi salario. No era la primera vez que me hacían promesas vagas de que ya casi, pero esta vez algo me decía que era distinto. Quizás fue la forma en que me escribió mi gerente el viernes anterior, pidiéndome que llegara a la oficina un poco antes para una reunión privada. No es que me ilusionara fácil, pero uno desarrolla cierto instinto cuando ha pasado 8 años haciendo todo con disciplina y tragándose su orgullo para no sonar insistente. Había aprendido a reconocer pequeños gestos, y ese mensaje tenía un tono diferente. Llegué a la oficina 15 minutos antes de lo habitual, me detuve frente al ventanal del pasillo y me tomé unos segundos para respirar. Luego caminé directo a la sala de juntas donde ya estaban sentados 2 de los socios de la firma y mi jefe, que me pidió cerrar la puerta con una sonrisa que no le había visto en años. No hubo rodeos. Me dijo que por unanimidad habían decidido ascenderme a supervisor de área, que mi desempeño en los últimos años había sido más que sobresaliente y que la confianza que tenían en mí iba más allá de los números. Les gustaba cómo gestionaba a la gente, cómo manejaba las crisis, cómo protegía el nombre de la empresa aun cuando nadie lo pedía. Mientras hablaba, yo sentía como el estómago me daba vueltas, no de nervios, sino de una emoción tan contenida que por poco no me permitía siquiera agradecer. Al final lo hice, claro, con la mejor expresión profesional que encontré, pero apenas salí de esa sala, me encerré en el baño y me permití sonreír con el cuerpo entero. Había llegado ese momento que soñé desde que entré como analista junior, el momento en que sentís que valió la pena cada hora extra, cada proyecto asumido sin paga adicional. Cada fin de semana en que no viajé por estar cerrando reportes. Salí del trabajo temprano, y eso ya era un lujo. Fui directo a comprar una botella de vino que Julia, mi esposa, siempre decía que era su favorita. También pasé por una pequeña pastelería que nos gustaba cuando recién comenzábamos, y pedí un par de tartas de limón porque eran su debilidad. Pensé en cocinar, pero cambié de idea y pasé por su restaurante favorito para encargar comida para llevar. Todo iba meticulosamente planeado. Quería llegar a casa antes que ella, encender las velas del comedor que usábamos solo en aniversarios, servir las copas y decirle con orgullo que lo había conseguido, que ahora sí íbamos a estar mejor. Que al fin podía cumplir todas las promesas que le hice cuando nos casamos. Porque no todo había sido color de rosa entre nosotros, y lo sabía. Pero también sabía que mucho de lo que se había roto podía repararse si había estabilidad, si le demostraba con hechos que éramos más fuertes que los baches. Cuando llegué a casa, el sol apenas empezaba a caer. Estacioné, tomé las bolsas del asiento trasero y subí por el porche sonriendo como un idiota. Tenía la llave en la mano, pero la puerta estaba sin seguro, lo cual ya me pareció raro porque Julia siempre era obsesiva con eso. Al entrar, no encontré oscuridad como esperaba, sino la tenue luz del pasillo encendida y una música suave, de esas listas aleatorias que uno pone en cenas íntimas. Por un segundo pensé que quizás ella también estaba planeando algo. Que tal vez me había leído la mente y también tenía una sorpresa lista para mí. Me sentí tonto por no haberla llamado antes, por no haber compartido mi noticia desde el momento en que la supe. Avancé en silencio por el pasillo, pensando en cómo decirlo, en si soltaría la noticia de golpe o si la dejaría que adivinara mientras veía las bolsas que llevaba en las manos. Pero lo que encontré al final del pasillo fue todo, menos una sorpresa romántica. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Escuché risas. Una carcajada de hombre. El rechinar del colchón. Esa mezcla entre jadeos y palabras entrecortadas que uno no olvida aunque quiera. Entré sin anunciarme. La escena fue inmediata. Isen, el que alguna vez consideré un amigo, y Julia, mi esposa, en la cama, completamente desnudos.
Ella encima de él, sus rostros demasiado cerca como para negar lo evidente. No se sobresaltaron al verme. Ni gritaron. Ni siquiera se taparon de inmediato. Isen apenas se quedó en silencio y evitó mirarme. Pero Julia, sin dejar de cubrirse con la sábana, me miró directo a los ojos y me dijo algo que hasta hoy no he logrado sacar de mi cabeza: eres demasiado bueno para alguien como yo. No gritó. No lloró. No pidió perdón. No se levantó para explicarse. Dijo eso, con una voz tan tranquila, tan resignada, como si llevara días ensayándolo. Como si, en su cabeza, eso justificara todo lo que acababa de pasar. No supe qué hacer. Ni qué decir. No lancé nada. No los insulté. No me permití ni una lágrima. Di media vuelta, dejé las bolsas sobre el sillón de la entrada y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Conduje hasta que la gasolina comenzó a agotarse y el tablero empezó a parpadear. Me estacioné frente a un campo vacío, con las luces apagadas, y me quedé ahí. Solo. Pensando. Recordando todo lo que habíamos pasado juntos. Lo que ella significaba para mí. Lo mucho que me costó llegar al punto en el que estaba y lo irónico que era que, justo ese día, cuando pensaba compartir con ella lo mejor de mí, me diera cuenta de que ya no tenía a quien compartirle nada. Esa noche no dormí. Esa noche no comí. No respondí sus llamadas, ni sus mensajes, ni los intentos de justificación que llegaban por todas partes. Esa noche solo tomé una decisión: si ella pensaba que yo era demasiado bueno, iba a demostrarle que también era lo suficientemente fuerte como para hacerla arrepentirse de haber subestimado todo lo que soy. Porque no era la primera vez que me decepcionaban. Pero sí sería la última vez que alguien pensaba que podía destruirme sin consecuencias. Esa fue la verdadera promoción que recibí ese día, la de dejar de ser el hombre que lo aguantaba todo, y empezar a convertirme en quien haría que cada persona implicada sintiera el peso de lo que había hecho. A su tiempo. Con silencio. Y sin levantar la voz. Actualización 1. 2 semanas después de esa noche, seguía sin volver a casa. Estuve los primeros 3 días durmiendo en el carro porque ni siquiera quería ver a nadie. No soportaba la idea de que alguien me hiciera la típica pregunta de ¿estás bien?, porque no sabía cómo responder sin romperme. Al 4.º día me registré en un motel viejo a las afueras de Plano, uno que pasaba desapercibido, donde nadie me reconociera. Donde pudiera encerrarme en un cuarto con olor a cigarro barato y paredes con humedad mientras pensaba en todo lo que venía ahora. Comía lo mínimo, revisaba el correo de trabajo en el celular para que no sospecharan nada y lo demás lo pasaba en silencio, viendo el techo, repasando cada escena de los últimos años con Julia, buscando señales que ignoré. Y había muchas. La forma en que se excusaba para no acompañarme a mis eventos, su repentina cercanía con Isen, sus constantes críticas veladas a mi rutina, a mis hábitos, a mis esfuerzos. Como si todo lo que hacía fuera correcto pero insuficiente. Y aún así, no hice nada antes. No quise ver. Me quedé esperando a que el amor arreglara las cosas por sí solo. Y eso me costó más de lo que estaba dispuesto a admitir. El lunes siguiente regresé a casa cuando supe que ella estaría trabajando en el restaurante donde llevaba meses como encargada de turno. Entré con las llaves que todavía no se había dignado a devolverme, subí al cuarto y lo primero que hice fue documentar todo. Grabé en video cada habitación de la casa, mostrando con detalle los muebles, los cuadros, los electrodomésticos. No por nostalgia, sino porque sabía que si esto terminaba en abogados, iba a necesitar pruebas. Tenía que demostrar lo que era mío, lo que pagué, lo que estaba a mi nombre. Y no me iba a quedar corto. Saqué copias de todos los recibos de las remodelaciones que hicimos juntos pero que yo cubrí con mis tarjetas. Guardé las facturas del aire acondicionado nuevo, del sofá que escogió pero que yo pagué, de los electrodomésticos comprados durante los 2 años en que ella apenas aportó algo más que excusas. También empaqué su laptop, su tablet y su viejo celular que todavía tenía guardado en un cajón. No porque me interesara revisar sus cosas por morbo, sino porque ya había tomado otra decisión: iba a contratar a alguien que se encargara de reunir las pruebas por mí. Yo no tenía cabeza para seguirla,
pero sí tenía los recursos para asegurarme de que todo quedara bien documentado. Ese mismo día me puse en contacto con un investigador privado. Me lo recomendó un compañero del trabajo que había pasado por algo similar y me juró que era discreto y efectivo. Me reuní con él en una cafetería en Richardson y le conté lo básico. No exageré. No adorné nada. Le dije que necesitaba pruebas claras de una infidelidad continua, no de un desliz. Quería fechas, lugares, y si era posible, evidencias gráficas. Me pidió cualquier dispositivo electrónico que pudiera contener mensajes, correos, fotos. Le entregué lo que llevaba en una bolsa sellada. También le pasé los horarios de Julia, las direcciones de su trabajo y de su madre, y le pedí que fuera meticuloso, que no se tomara nada a la ligera. No quería presentarme a un divorcio con historias vagas. Quería datos. Y quería tenerlos antes de que ella se diera cuenta de que yo estaba moviendo fichas. Pasaron 5 días antes de que me enviara el primer informe. Un archivo PDF con capturas de pantalla de conversaciones extraídas del iPad y del celular, donde ella hablaba con Isen como si yo fuera una especie de piedra en el zapato. Mensajes como ya no sé cómo aguantarlo sin vomitar, lo miro y siento lástima, cuando él por fin entienda, ya será tarde. Me mostraban a una Julia que no conocía. Alguien que no solo me había engañado, sino que me había deshumanizado en su cabeza, que había usado mis mejores gestos como prueba de debilidad. En esos chats también hablaban de Austin, de buscar un apartamento allá, de cuando él deje de ser ingenuo, en referencia a mí. Supuestamente, querían empezar de cero, pero mientras tanto se beneficiaban de todo lo que yo proporcionaba. Él con su presencia en mi casa, comiendo mi comida, bebiendo de mi bar, usando mis toallas. Ella con la estabilidad de alguien que siempre pensó en cuidarla aunque eso significara olvidarse de uno mismo. Ese mismo fin de semana firmé el contrato con un abogado de familia. Por fortuna, en la empresa a la que ahora pertenecía por mi nuevo puesto, tenía acceso a una red legal bastante buena, con tarifas preferenciales y beneficios que incluían asesoría personalizada. Le conté toda la situación, le entregué las pruebas, y su respuesta fue tan clara como firme: tenía un caso fuerte. En Texas, el adulterio documentado puede tener peso en la división de bienes y en el fallo de la pensión, si uno lo juega bien. Así que lo primero que hicimos fue tramitar una orden para congelar las cuentas conjuntas y retirar el acceso de Julia a cualquier producto bancario compartido. Tenía miedo de que, una vez se sintiera descubierta, intentara vaciar la cuenta o transferir fondos. Pero la solicitud fue aprobada antes de que pudiera mover un solo dólar. Me aseguré también de que el auto principal quedara registrado legalmente a mi nombre y cancelé la tarjeta secundaria que le había dado por comodidad. Quedaba claro que esa comodidad ya no era mía para sostenerla. El lunes siguiente ella recibió la notificación legal. Estaba en pleno turno, y por lo que supe luego, abandonó su estación apenas vio el sobre. Me enteré porque uno de los cocineros que conocía desde hace años me escribió por Facebook diciendo que la había visto salir con los ojos vidriosos y el teléfono pegado a la oreja, sin responder a nadie. No contesté el mensaje, ni sentí pena. Porque no había dolor que pudiera compararse con el que me causó esa escena en la habitación. Y porque lo único que sentía ahora era una especie de claridad brutal. Ya no me dolía que me hubiera sido infiel. Me dolía el nivel de desprecio con el que lo había hecho. Me dolía haber confiado tanto en alguien que, durante más de un año, se dedicó a construir una mentira en la que yo era el tonto funcional que pagaba las cuentas mientras ellos jugaban a enamorarse. Así que no me tembló la mano al dar el siguiente paso. Había empezado algo que ya no iba a detener. Y lo mejor era que no tenía que hacer escándalo. No iba a necesitar insultos, ni gritos, ni dramas de televisión. Solo papeles, pruebas, movimientos estratégicos. Todo eso era mío ahora. Porque si ese día me dijo que era demasiado bueno para ella, lo que nunca imaginó era que esa frase no iba a librarla. Solo iba a marcar el inicio de todo lo que estaba por venir. Actualización 2. Un mes después, las cosas ya no eran las mismas. No solo había logrado estabilizarme emocionalmente al punto de volver a dormir sin sentir que se me venía el mundo encima, sino que ahora cada paso que daba estaba calculado.
No actuaba desde la rabia, sino desde un lugar mucho más frío, donde la prioridad era dejar claro que, si bien me habían herido, no estaba dispuesto a quedarme en el papel de víctima. Había demasiado en juego como para permitir que esto se convirtiera en uno de esos divorcios donde todos salen perdiendo por actuar con impulsividad. Yo no iba a gritarle en la calle, ni iba a buscar venganza en el sentido clásico. No. Lo mío iba a ser un desmantelamiento metódico, silencioso, pero contundente. Y ya había comenzado a notarse. La casa, por ejemplo, seguía siendo mía. Legalmente estaba a mi nombre desde el principio, porque cuando la compramos, Julia aún estaba terminando sus estudios y no tenía cómo demostrar ingresos. En su momento me pidió que la agregara al título, pero no insistió demasiado, y yo, por comodidad o porque creía que nunca sería necesario, lo dejé así. Hoy esa decisión me salvó. Cuando me aseguré de que todos los documentos estuvieran en regla, hice cambiar la cerradura principal y todas las interiores. No me importó si parecía excesivo. Quería evitar cualquier intento suyo de irrumpir o reclamar lo que no le correspondía. Metí sus cosas, ropa, zapatos, objetos personales, en 3 maletas grandes y las dejé en el porche, cubiertas con una lona gruesa y una nota que decía, sin más, lo que es tuyo está aquí, lo demás no lo es. Luego le pedí al abogado que enviara el aviso formal de desalojo, adjuntando copias del título de propiedad y las facturas más recientes a mi nombre. La intención no era humillarla, sino recordarle que, aunque para ella yo era demasiado bueno, también sabía hacer valer mis límites cuando se cruzaban. El día que Julia fue a recoger sus cosas, llegó con una actitud entre derrotada y desafiante. Se quedó parada frente a la puerta un buen rato, con el teléfono en la mano, cegaramente esperando que saliera o que abriera una rendija para discutir. No lo hice. La observé desde una cámara de seguridad conectada al celular. Vi cómo revisaba cada maleta como si esperara que le faltara algo, como si fuera posible empaquetar todos esos años de vida compartida sin que se le escapara algo por las costuras. Luego se sentó en el borde del porche, marcó un número y se quedó hablando durante más de 20 minutos. No escuché lo que dijo, pero por los gestos, supe que estaba molesta. Cuando por fin se fue, el porche quedó vacío, y con eso terminé de limpiar una parte del capítulo. La parte material, al menos. Lo más curioso de todo fue la reacción de Isen. No lo había vuelto a ver desde aquella noche, ni había tenido ninguna intención de buscarlo, pero alguien lo hizo por mí. Una semana después de que Julia recibiera la notificación oficial del divorcio, mi abogado mandó una segunda carta, esta vez dirigida directamente a él. En ella se le informaba que sería nombrado corresponsable en la demanda por daños morales y financieros. No era una amenaza, era un procedimiento legal legítimo que, en Texas, puede aplicarse si se demuestra que una tercera persona participó activamente en una relación extramarital que derivó en perjuicios tangibles para el cónyuge afectado. Y yo tenía más que pruebas suficientes. Los recibos de hoteles a mi nombre, el uso no autorizado de bienes del hogar, las conversaciones donde se burlaban de mi ingenuidad, los horarios cruzados con los días de mis viajes. Todo apuntaba a que no fue un simple desliz, sino una relación sostenida, consciente y llena de premeditación. A los pocos días de recibir esa carta, Isen desapareció de redes. Literalmente. Borró su cuenta de Instagram, cerró su perfil de Facebook, y dejó de asistir a las noches de micrófono abierto en el bar donde solía tocar guitarra con su banda. Me enteré de todo eso por conocidos en común, pero también porque el investigador privado seguía dándome actualizaciones periódicas. Una en particular me llamó la atención. Al parecer, Isen había tenido una fuerte discusión con Julia después de recibir la notificación, y desde entonces no se habían vuelto a ver. El mismo tipo que se metió en mi casa como si fuera un invitado habitual, el que decía que lo nuestro era una farsa, ahora huía como un niño asustado ante la posibilidad de pagar consecuencias reales. Nunca pensé que me iba a dar tanta satisfacción ver cómo el cuento de hadas que se construyeron se desmoronaba sin que yo tuviera que tocarlo. Y es que esa era precisamente la belleza de lo que estaba haciendo, no necesitaba ensuciarme las manos. Solo tenía que dejar que cada pieza cayera por su propio peso, mientras yo seguía avanzando, mientras en el trabajo me iba consolidando como el nuevo referente del equipo.
mientras por las noches empezaba a recuperar el sueño que tantos meses me había sido esquivo. A veces, cuando terminaba la jornada, me servía una copa de vino, de esa botella que nunca llegué a abrir aquella noche, y me sentaba en el sillón, viendo la casa en silencio. Ya sin su voz, sin sus pasos, sin la tensión absurda que se sentía cada vez que intentaba preguntarle si todo estaba bien y ella respondía con evasivas. El silencio, que antes me resultaba insoportable, ahora era la mejor compañía. No había nada que explicar, ni nada que esconder. Solo una claridad inmensa de que todo lo que estaba haciendo tenía sentido. En paralelo, el abogado avanzaba con firmeza. Estábamos preparando el inventario total de bienes y trazando la estrategia para presentar el caso ante el juez. Yo no quería alargar el proceso más de lo necesario, pero tampoco pensaba ceder ni un centavo más allá de lo justo. Julia había tomado una decisión. Ahora le tocaba asumir lo que esa decisión implicaba. Porque si para ella fui demasiado bueno, lo mínimo que podía hacer era demostrar que, además, sabía protegerme de los que se aprovechaban de eso. La jugada apenas comenzaba. Y yo ya no era el mismo hombre que salió esa noche por la puerta sin mirar atrás. Ahora, sabía perfectamente hacia dónde quería ir, y quién debía quedarse afuera. Actualización 3. 3 meses después, la casa ya no se sentía como un campo de batalla lleno de recuerdos torcidos. Se había convertido en un espacio que, poco a poco, volvía a reflejarme. Había retirado las fotos, los adornos que elegimos juntos y los cuadros que ella tanto insistió en colgar aunque no combinaban con nada. No porque quisiera borrar la historia, sino porque necesitaba dejar de verla pegada en las paredes cada vez que intentaba avanzar. Cada rincón cargaba una escena que ya no dolía como antes, pero que tampoco me dejaba en paz. Así que fui haciendo pequeños cambios, desde pintar la pared de la sala hasta deshacerme del set de copas que trajimos de nuestra luna de miel, porque sí, son detalles, pero cuando uno quiere renacer, tiene que empezar por sacar las raíces podridas. La rutina también se había transformado. Ya no me costaba levantarme, y el trabajo se había convertido en una especie de terapia que, lejos de agotarme, me ayudaba a mantener el enfoque. Las responsabilidades del nuevo cargo eran muchas, pero las asumía con gusto. Había algo poderoso en sentir que todo lo que perdí en lo personal se estaba equilibrando con avances concretos en lo profesional. Mis superiores no tardaron en notarlo, y uno de ellos me propuso viajar a Nueva York por un curso intensivo de liderazgo con el equipo corporativo. Me lo plantearon como un reconocimiento, pero también como una inversión. Y yo lo vi como una oportunidad perfecta para alejarme del caos por unos días, respirar otro aire, y sobre todo, preparar lo que venía con más perspectiva. Viajé a Manhattan con todo cubierto, hotel, viáticos, y una agenda de actividades que me dejaba las tardes libres. Durante esas tardes, entre los ventanales del piso 30 y los cafés caros que jamás habría probado antes, empecé a planear el siguiente movimiento. Tenía claro que no quería quedarme con la casa por mucho tiempo. No porque me doliera, sino porque sabía que, aunque ya había limpiado su presencia, seguía siendo una estructura construida con una historia que prefería dejar atrás. Decidí ponerla en venta y usar ese dinero como trampolín para comenzar algo completamente nuevo, lejos de todo. No era una huida. Era una despedida bien pensada. Refinancié la hipoteca con el banco para liberarme del saldo pendiente y así dejar la propiedad lista para el mercado. Con el respaldo de mi nuevo sueldo, el proceso fue rápido, y en menos de 2 semanas, ya tenía tasadores visitando el lugar y agentes inmobiliarios interesados. Cuando Julia recibió el aviso de tasación, me escribió por primera vez en semanas. El mensaje no tenía insultos, ni justificaciones. Solo una frase patética: ¿de verdad me vas a dejar sin nada? Le respondí con sus propias palabras. Literalmente copié y pegué el mismo texto que me dijo aquella noche en la habitación: eres demasiado buena para alguien como yo. Tardó menos de 1 minuto en bloquearme, y supe que la respuesta le dolió más de lo que esperaba. Esa frase, que en su momento usó para desentenderse sin enfrentar lo que hizo, ahora le devolvía la carga con intereses. Porque esa vez, no era un escape. Era un cierre. Y no había espacio para malinterpretarlo.
También me encargué de retirar el piano de cola que le regalé en nuestro cuarto aniversario, una de esas cosas que ella siempre mencionaba como si fuera una extensión de su identidad. Lo envié a una fundación de mujeres maltratadas que organiza subastas para financiar refugios. Me parecía justo. Porque aunque Julia no era una víctima en mi historia, otras mujeres sí lo eran en historias parecidas, y si algo bueno podía salir de esa traición, prefería que fuera así. No dejé nota, ni nombre. Solo lo entregué y me fui. Porque a veces, la mejor manera de terminar algo no es gritándolo, sino haciéndolo desaparecer con elegancia. En paralelo, supe que Julia intentó mudarse a Austin, tal como habían planeado ella y Isen en sus mensajes. Pero para entonces él ya había desaparecido de su vida por completo. Según la última actualización que me entregó el investigador, Isen la bloqueó en todas las plataformas tras recibir la carta de mi abogado. La dejó literalmente colgando. Se mudó con un amigo a San Antonio y no volvió a contestarle ni una sola llamada. Eso no lo supe porque la espiara por gusto, sino porque aún teníamos asuntos legales pendientes y yo necesitaba saber con quién se estaba viendo, si estaba trabajando, si pensaba pelear por algo en el juicio. Pero lo que recibía eran informes vacíos, ya no había Isen, ni viajes, ni planes. Solo una mujer que había perdido el control de todo lo que creyó manejar sin consecuencias. Mientras ella se desmoronaba en silencio, yo seguía consolidando mi presente. Subí una foto en LinkedIn con el equipo de Nueva York en una de las salas de capacitación, acompañado por un mensaje sobre valorar las oportunidades que llegan después del dolor. Nunca mencioné lo personal, ni hice alusión a lo que estaba pasando en mi vida fuera de la empresa. Pero los que sabían, entendieron. Y los que no, simplemente aplaudieron. Algunos conocidos en común empezaron a reaccionar con mensajes privados, preguntando si estaba bien, si ya todo había pasado. Yo respondía con cortesía, sin entrar en detalles. Porque no tenía nada que explicar. La venganza ya no era ruido, era proceso. Era cada paso que daba con firmeza, mientras la otra parte se perdía en el mismo vacío que ayudó a crear. Y así, mientras Nueva York me regalaba noches frías y vistas amplias que contrastaban con los días grises de Dallas, me fui dando cuenta de que no necesitaba reconstruir nada. Solo necesitaba soltar. No había nada roto en mí que necesitara ser arreglado. Había, eso sí, una fuerza nueva que empezaba a tomar forma. Y esa fuerza era el inicio de la verdadera libertad. Una que ya no dependía de nadie. Mucho menos de alguien que creyó que podía traicionarme y seguir como si nada. La historia no había terminado, pero por primera vez, el capítulo no era de dolor. Era de poder. Silencioso, medido, implacable. Tal como había prometido desde el principio. Actualización 4. 6 meses después, ya no quedaba ni rastro del torbellino emocional que había desatado aquella traición. Todo lo que alguna vez representó caos en mi vida ahora se había convertido en un expediente perfectamente clasificado. No solo había logrado vender la casa por una cifra superior a la esperada, sino que toda la operación se había ejecutado sin una sola intervención de Julia, porque legalmente no podía oponerse a nada. Cada documento estaba firmado, sellado y en regla. Me aseguré de que la transacción se hiciera a través de un abogado externo que actuaba como intermediario, precisamente para evitar cualquier tipo de contacto. No quería verla. No quería escucharla. No porque no pudiera, sino porque ya no era necesario. Había llegado al punto exacto en el que todo lo que ella representaba me resultaba irrelevante. La audiencia final del divorcio fue breve, fría y directa. Nos citaron en el tribunal del condado y aunque podría haber asistido de forma virtual, decidí ir en persona. No porque quisiera ver su cara, sino porque era importante para mí estar ahí cuando todo quedara cerrado legalmente. Julia llegó acompañada de una abogada joven, de esas que dan la impresión de haber tomado el caso por lástima o por deuda de favores. Llevaba puesto un vestido negro que parecía sacado del fondo del armario, de esos que una persona guarda para eventos importantes pero que nunca imaginó usar en algo como esto. Cuando la vi sentarse al otro lado de la sala, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza, ni nostalgia.
Era como mirar a alguien que una vez conociste de lejos y que ya no tiene nada que ver contigo. El juez repasó los documentos, y cuando leyeron en voz alta las pruebas de adulterio con fechas, nombres y capturas, ella bajó la mirada. No intentó negarlo. No abrió la boca. Ni siquiera cuando su abogada, con un tono apagado, dijo que Julia se sentía sola en el matrimonio y que había actuado desde la confusión emocional. Mi abogado se limitó a empujar una carpeta hacia el estrado con el resto de evidencias. Había fotos, mensajes, registros bancarios de pagos a nombre de Isen con mi tarjeta, incluso un par de recibos de Uber desde mi casa a moteles locales mientras yo estaba fuera en viajes de trabajo. No hizo falta decir mucho. El expediente hablaba por sí solo. El juez falló a mi favor. La casa, ya vendida, quedó 100% bajo mi administración hasta el cierre total de la venta, lo cual me permitió conservar el total del capital. El auto familiar, una SUV que aún tenía cuotas pendientes, fue asignado a mí con autorización para entregarlo como parte de pago para adquirir otro vehículo. Ella solo conservó un Corolla viejo que apenas servía para moverse dentro de la ciudad, con un seguro básico y sin derecho a nada más. Se negó la pensión alimenticia por adulterio comprobado, y además el tribunal no admitió ninguna apelación futura sobre esa decisión. La última línea del acta de divorcio decía sin derecho a revisión, y fue ahí donde supe que todo había terminado. Al salir del juzgado, vi cómo ella se quedó hablando con su madre, que había asistido sin mirarme siquiera. La mujer parecía molesta, no con su hija, sino conmigo, como si esperara que yo reaccionara con compasión. Como si todo esto pudiera resolverse con un gesto de buena voluntad. Pero lo único que hice fue pasar frente a ella sin detenerme, con los papeles en la mano, como quien firma la venta de una propiedad que ya no necesita. Escuché cómo su madre le preguntaba qué iba a hacer ahora, y su respuesta fue un silencio largo, incómodo, que nadie supo llenar. No había Isen, no había estabilidad, no había futuro. Solo quedaban los restos de una decisión que ella tomó creyendo que nunca iba a pagarse con nada. Esa misma semana, entregué la SUV al concesionario y adquirí un auto nuevo. No por capricho, sino porque sentía que necesitaba cerrar simbólicamente ese ciclo. No quería seguir manejando un vehículo que había llevado tantas veces a alguien que no existía ya. Cambié de número telefónico, actualicé todos mis registros bancarios y dejé instrucciones claras para que cualquier intento de contacto fuera desviado automáticamente a mi abogado. Lo último que supe fue que Julia volvió a trabajar en un restaurante diferente, uno más alejado, donde nadie la conocía, y que estaba rentando un cuarto con una prima a la que ni siquiera soportaba. No lo supe porque preguntara. Me lo dijo un excompañero que se la encontró por casualidad y me escribió pensando que me importaría. Respondí con un simple gracias por avisar y borré el mensaje. No sentí satisfacción al saber que estaba mal. No buscaba verla arrastrándose ni deseaba que tocara fondo para celebrarlo. Pero sí había algo profundamente reparador en ver que la vida, sin que yo moviera un solo dedo más, le estaba devolviendo lo que sembró. Porque yo no hice nada más que protegerme. No inventé pruebas. No fabriqué mentiras. Solo puse cada cosa en su lugar. Y al final, la verdad fue suficiente para derrumbar lo que ella había construido con tanto cinismo. A partir de ahí, mi vida comenzó a girar con otro ritmo. No de un día para otro, pero sí de manera firme. El proceso de sanación no fue mágico ni perfecto, pero con cada decisión bien tomada, con cada espacio limpiado de su presencia, fui volviendo a mí. A mi criterio, a mi intuición, a mi sentido de merecimiento. Porque durante mucho tiempo me creí menos. Me convencí de que si alguien me engañaba era porque yo no era suficiente, cuando la realidad era otra. Hay personas que no saben lidiar con lo bueno. Que se asfixian cuando reciben respeto, compromiso y estabilidad porque no tienen las herramientas emocionales para devolverlo. No es culpa del que da, sino del que no sabe qué hacer con eso. Y así fue como terminó. Con un fallo firme, con una vida reconstruida, y con un silencio del otro lado que ya no dolía. Porque el verdadero triunfo no fue ganarle el caso. Fue volver a mirarme al espejo sin sentir que debía explicarme. Sin dudas, sin miedo, sin rabia. Solo claridad.
Y un futuro que ahora sí, me pertenecía por completo. Actualización 5. 9 meses después, cuando firmé el último documento relacionado con la venta de la casa y vi reflejado en mi cuenta bancaria el monto íntegro, sin disputas, sin apelaciones pendientes ni cláusulas que alguien pudiera cuestionar, supe con total certeza que la etapa estaba cerrada. Ya no era solo un trámite legal o una formalidad emocional, era un corte limpio, definitivo. Y con ese corte, vino también la posibilidad real de empezar desde cero. Fue entonces cuando acepté la oferta que me había hecho el área de expansión de la empresa, liderar el nuevo equipo en Denver, donde acababan de abrir una sede con enfoque estratégico. El traslado implicaba no solo un ascenso simbólico, sino también más independencia, nuevos retos y, lo que más valoraba en ese momento, una distancia física y emocional de todo lo que me había marcado en los últimos años. La mudanza no fue impulsiva. La planifiqué con tiempo, como todo lo que había hecho desde que decidí dejar de improvisar con mi vida personal. Busqué el apartamento con calma, evaluando ubicación, presupuesto y sobre todo, qué sensaciones me transmitía. No quería lujo, ni fachada. Quería un lugar con luz natural, techos altos, silencio al caer la noche y espacio suficiente para respirar. Encontré uno en una zona residencial al sur de Denver, con vista directa a las montañas y un pequeño estudio que podía usar como oficina personal. Lo visité virtualmente varias veces, firmé contrato en línea y programé la entrega de llaves para una semana después de mi llegada. Dejé todo lo demás en manos de una empresa de mudanza que recogió mis cosas en Dallas y las transportó con todo asegurado, sin prisas. La primera noche en mi nuevo hogar fue extrañamente serena. Me senté en el sofá con la vista a las Rockies iluminadas por la luna, sin música, sin televisión, solo una copa de vino y el sonido del viento entrando por la ventana entreabierta. No había cajas apiladas, no había restos de nadie más, no había recuerdos que me hablaran desde las paredes. Era mi espacio. Por fin. Me di cuenta de que no había sonreído así en mucho tiempo, una sonrisa que no necesitaba compartirse ni validarse, que nacía del alivio y no del esfuerzo. Fue en ese instante que entendí que no necesitaba una nueva pareja, ni una historia que reemplazara a la anterior. Lo que necesitaba era esto, la tranquilidad de haber elegido una vida donde nadie tuviera el poder de destruirme con una sola frase. En ese mismo periodo, el abogado me contactó para informarme que la demanda civil contra Isen y Julia por daño seguía en curso. No esperaba mucho de eso, si soy honesto. No porque no tuviera fundamentos, sino porque sabía que ninguno de los dos estaba en una posición económica sólida como para pagar lo que realmente me correspondía. Aún así, no retiré la demanda. No era por el dinero. Era por el precedente. Por el principio. Por el hecho de que no todo queda impune, y que en este país hay mecanismos para responsabilizar, incluso si los culpables creen que nadie los va a hacer rendir cuentas. Las citaciones fueron enviadas a sus domicilios actuales. Ella ahora vivía con una prima en las afueras de Austin, en un barrio modesto, según los informes más recientes. Él, por su parte, estaba en San Antonio, compartiendo un apartamento con un amigo que también trabajaba en música, sobreviviendo a punta de presentaciones esporádicas y vendiendo equipo usado por Marketplace. No sé qué sintieron al recibir esos documentos. No me interesa. Lo que sí sé es que los dos respondieron a través de abogados de oficio, lo que me dejó claro que sus posibilidades eran limitadas. Aún así, el juicio seguía en pie. El juez fijó una fecha preliminar para revisar los elementos de prueba y establecer si se procedía con una audiencia formal. Yo ya había entregado todo a mi equipo legal, registros financieros, chats, testimonios, evidencia del impacto emocional y laboral que sufrí en los primeros meses. No exageré ni un punto. Fui factual. Ordenado. Impecable. Porque si algo aprendí de todo este proceso es que el dolor no se grita, se documenta. Y cuando se presenta con la estructura correcta, tiene mucho más impacto que cualquier escándalo en redes. Mientras tanto, mi vida en Denver empezó a tomar forma de manera más rápida de lo que imaginé. La ciudad me abrazó con su ritmo tranquilo, con su aire limpio y sus atardeceres naranjas que parecían diseñados para sanar. En la oficina, el ambiente era diferente.
Más joven, más flexible, con menos jerarquías y más espacio para la creatividad. Me respetaban sin necesidad de imponerme. Me escuchaban sin tener que alzar la voz. Y sobre todo, nadie me conocía por mi pasado. Allí yo no era el tipo que se divorció, ni el que fue traicionado. Era simplemente el nuevo líder de operaciones, eficiente, confiable, centrado. Era todo lo que siempre había sido, pero ahora sin el peso de justificarme. Un día, mientras caminaba por el centro después del trabajo, entré a una librería pequeña que tenía una sección de arte local. Compré una pieza que me llamó la atención, una pintura abstracta en tonos grises y azules, con una grieta dorada cruzando el centro, como si algo roto hubiera sido reparado con cuidado. Me recordó a esa técnica japonesa del kintsugi, donde en lugar de ocultar las fracturas, se las rellena con oro para que se vean y se honren. La colgué en la sala de inmediato, justo frente al ventanal. No necesitaba una frase inspiradora colgada en la pared. Esa imagen ya decía todo lo que mi vida había sido y todo lo que estaba construyendo ahora. Algunas noches, cuando me siento en el estudio a repasar mi día o simplemente dejo correr la música suave mientras reviso correos personales, pienso en Julia. No con rencor, ni con nostalgia. Solo como quien recuerda un incendio que ya fue apagado, pero que cambió la forma en la que ahora uno acomoda los muebles. No me interesa saber si está bien, si se arrepintió o si entendió algo. No me corresponde. Mi única responsabilidad ahora es conmigo mismo. Y cada paso que doy me lo recuerda. Lo último que recibí fue un correo de ella, enviado desde una dirección distinta a la que usaba antes. Decía solo una línea: espero que algún día podamos hablar. No lo abrí, no lo respondí, no lo reenvié a mi abogado. Lo moví a una carpeta que titulé Lecciones. Allí lo dejé, junto a algunas fotos antiguas y documentos que ya no necesito tener a mano, pero que conservo por si algún día olvido cómo fue llegar hasta aquí. Porque si bien ya no duele, tampoco pienso borrar lo vivido. Las cicatrices tienen memoria. Y esta, en particular, me enseñó a no volver a entregarme entero a quien solo sabe romper por dentro. Actualización final. 1 año y medio después de todo, la vida que ahora tengo es tan distinta a la que alguna vez imaginé construir con Julia, que a veces me cuesta creer que toda aquella historia sucedió realmente. No porque haya olvidado lo que pasó, sino porque la distancia emocional con la que hoy la miro hace que parezca ajena. Como si le hubiera pasado a otra persona. Una versión de mí más joven, más ingenua, más confiada en la idea de que el amor por sí solo era suficiente para sostener una relación. Hoy sé que no es así. Que el amor, por más profundo que sea, no sobrevive al desprecio silencioso, ni a la traición planeada, ni a la falta de reciprocidad. Y lo sé porque viví la caída completa de una vida en común, y la reconstrucción, paso a paso, de una vida nueva, hecha desde la calma, la autonomía y el respeto propio. En Denver terminé consolidándome como uno de los referentes estratégicos de la nueva sede. No tardaron en asignarme más responsabilidades, y aunque nunca fui de buscar reconocimiento público, debo admitir que escuchar mi nombre en reuniones importantes, o ser el primero al que consultaban cuando algo se complicaba, me recordó algo que llevaba tiempo olvidando, que siempre fui suficiente. Que no necesitaba aprobación disfrazada de cariño, ni promesas vacías sostenidas por costumbre. Todo lo que tengo ahora lo construí desde el suelo. Desde el silencio de los días en los que me acostaba con el estómago vacío de tanto apretar la mandíbula, aguantándome las ganas de llamar a alguien solo para entender por qué. Pero no lo hice. Me tragué cada duda, y en lugar de buscar respuestas en quien me traicionó, las convertí en planes. En estructuras. En pasos medidos que me trajeron hasta aquí. El juicio civil contra Julia y Isen terminó por resolverse con un acuerdo extrajudicial, muy por debajo del monto que inicialmente se proyectaba. Pero suficiente para dejar asentado que no todo acto de traición puede salirse con la suya. El juez les exigió un pago conjunto, dividido en cuotas mensuales durante 2 años, con intereses en caso de incumplimiento. No me hacía falta el dinero. Lo doné por completo a la misma fundación a la que le había entregado el piano.
Pero haberlos obligado a firmar un acuerdo legal reconociendo su responsabilidad, a comprometerse con pagos que les recordaran mes tras mes lo que costó su juego, fue más reparador que cualquier cifra. Me gustaba imaginar la incomodidad en sus rostros cada vez que veían descontarse ese dinero de sus cuentas. No era venganza en el sentido violento. Era justicia prolongada, una especie de eco que no se apaga. La última vez que supe de Julia fue por un mensaje que me reenviaron de forma indirecta. Al parecer, había empezado a asistir a reuniones de coaching emocional y compartía frases sobre perdonarse a una misma y abrazar el crecimiento. Nunca me burlé de eso. Si de verdad estaba intentando cambiar, bien por ella. Pero eso ya no era asunto mío. Lo nuestro no fue un error juvenil ni una historia con mal timín. Fue una elección consciente de engañar, de manipular, de menospreciar, y yo simplemente reaccioné con las herramientas que me daba mi propia dignidad. Si ahora ella intenta reconstruirse desde otro lugar, no tengo nada que decir. Solo espero que haya aprendido lo que en su momento no quiso escuchar, que uno no destruye a quien lo sostiene y espera salir ileso. La vida, tarde o temprano, cobra todo. Yo, por mi parte, vivo en paz. Mi rutina cambió, mis domingos ya no son para mantener una relación, sino para disfrutar de mí mismo. Me despierto temprano, camino por el parque con un termo de café en la mano, saludo a los vecinos que ya me reconocen, y vuelvo a casa con la tranquilidad de que no debo explicaciones. Me reencontré con viejos amigos que viven en otros estados, empecé a leer de nuevo con gusto, retomé el hábito de escribir cosas sueltas en un cuaderno que tengo desde la universidad. Nadie me presiona. Nadie me compara. Nadie me hace sentir que tengo que ser algo distinto a lo que soy. Y eso, aunque suene simple, es lo más grande que he ganado en todo este proceso, la libertad de estar conmigo sin sentir que tengo que pedir perdón por ser quien soy. De vez en cuando recibo mensajes de personas que conocieron mi historia de forma fragmentada, a través de conocidos o por lo que se supo en redes, y me dicen cosas como admiro cómo lo manejaste o yo no habría aguantado tanto. Yo solo sonrío. Porque no se trata de aguantar. Se trata de decidir quién vas a ser cuando el suelo se te cae. Hay quienes se arrastran buscando explicaciones, y hay quienes se levantan y reconstruyen cada baldosa con calma. Yo elegí lo segundo. No porque fuera más fuerte, sino porque ya no tenía nada que perder. Me lo habían quitado todo, o eso pensaban. Pero lo que no sabían es que no me habían quitado lo más importante, la capacidad de volver a empezar sin deberle nada a nadie. Hoy puedo decir, sin rencor y sin necesidad de esconderlo, que ese día que llegué con una botella de vino para celebrar mi ascenso y la encontré en la cama con otro, no fue el peor día de mi vida. Fue el primero de una vida distinta. Uno que marcó el fin de una etapa que debía cerrarse, aunque doliera. Porque si no hubiera llegado a casa temprano esa tarde, quizás me habría pasado años enteros sin saber con quién compartía mi cama. Y en ese sentido, hasta le agradezco. No por la traición, sino por haberme mostrado lo que yo no quería ver. Me liberó. Me rompió, sí. Pero también me dejó frente a un espejo en el que por fin entendí que no tengo que ganarme el respeto ni el amor de nadie a costa de perderme a mí mismo. Y así, con esa certeza y con todo lo vivido como historia que ya no me define, cierro esta etapa. No porque necesite que alguien me diga que lo hice bien, sino porque sé, profundamente, que ya no me queda nada que demostrar. Viví. Caí. Me levanté. Y ahora camino con los ojos abiertos. No buscando venganza. No esperando redención. Solo disfrutando la simple y poderosa tranquilidad de haber recuperado el control de mi vida. Y de haberlo hecho a mi manera. Sin escándalos. Sin odio. Sin dejar que el dolor me convirtiera en lo mismo que me rompió.